el próximo 11 de junio se estará realizando el quinto plebiscito sobre el estatus de Puerto Rico y para presentar las ventajas y desventajas de cada una de las ideologías políticas presentes en nuestro país, nos acompañan diversas figuras de la política puertorriqueña. Se nos ha pedido que expliquemos las ventajas de la ideología que nosotros defendemos. Como ha dicho la compañera que me presentó, yo defiendo la independencia para Puerto Rico. En el 2012, ustedes saben que se celebró un plebiscito junto a las elecciones, un plebiscito muy concurrido precisamente porque fue el mismo día de las elecciones, y en ese plebiscito el 54% de los puertorriqueños dijeron que no interesan continuar la relación territorial existente en Puerto Rico. Antes del 2016 existía un álgido debate sobre qué cosa era el Estado Libre Asociado. Los independentistas sostuvimos siempre que lo que se hizo en el 1952 fue meramente un rebautizo con un nombre grandilocuente para la colonia. Pero había quien vendía que había un pacto bilateral y que se habían concedido ciertos poderes. Pero me parece que ese debate ya hoy quedó superado con las decisiones que hubo en Estados Unidos a través de las 3 ramas de gobierno de los Estados Unidos. Pero para no entrar en discusiones de abogados, aunque aquí estamos en un foro de abogados, con la imposición de promesa y la junta de 7 individuos que nadie eligió en Puerto Rico, yo creo que no hay que explicar mucho más que Puerto Rico es una colonia que está sujeta a los poderes plenarios del Congreso, sino ¿qué fue eso de imponernos una junta? Ante eso, pues se presentó una legislación para celebrar un plebiscito en junio de este año. ¿Por qué yo soy independentista? ¿Por qué yo defiendo la independencia? Bueno, la primera razón es una razón de vergüenza propia. A mí como puertorriqueño me da vergüenza que en mi país no mandemos los puertorriqueños. Es una cuestión de dignidad, es una cuestión que me duele que sean otros los que manden aquí. Pero además de esa razón que es íntima, que es más de la fibra de uno, soy independentista porque estoy convencido que es la mejor alternativa para el desarrollo de Puerto Rico. Puerto Rico vive en una crisis que ya se extiende casi por 11 años, lo que demuestra que no son ciclos de la economía. Puerto Rico vive en una crisis porque carece de poderes para desarrollar su economía. Y esos poderes se adquieren con la independencia. Poderes para proteger la industria, la agricultura, el comercio local. ¿Ustedes vieron lo que pasó con la producción de huevos en Puerto Rico el año pasado? ¿Alguien vio esa noticia? ¿Se acuerdan esas tristes imágenes? Una máquina haciendo un hoyo en la tierra, vaciando todos los huevos y después tapándolos. Bueno, pues eso ocurrió porque la producción de huevos de Puerto Rico no se pudo llevar a las cadenas de supermercados porque éstas estaban inundadas de huevos norteamericanos. Y no aceptaban la producción local porque era más cara que lo que había entrado el huevo de Estados Unidos. Y Puerto Rico está en un estado de indefensión frente a eso. Toda esa producción local se tuvo que votar. Con la independencia tendríamos el poder de hacer protección a nuestra agricultura y a nuestro comercio y a nuestra industria. Por ahí hay una cláusula en la Constitución de Estados Unidos que se llama la cláusula de comercio interestatal. Ustedes en sus clases las deben haber oído, que prohíbe que nosotros pongamos unos aranceles que intervengan con ese comercio interestatal. Y lo mismo que pasó con los huevos ocurrió con la farmacia. ¿Ustedes se acuerdan de la ley aquella de certificados de necesidad y conveniencia? Que si un Walgreens quería poner una farmacia tenía que pedirle al Departamento de Salud un certificado de necesidad y conveniencia. Bueno, pues en una que se lo denegaron, fueron al Tribunal de los Estados Unidos, que se llama Tribunal Federal, y el Tribunal Federal le dijo a los legisladores: ustedes no tenían autoridad para hacer eso porque ustedes están sujetos a la cláusula de comercio interestatal y por lo tanto esa ley es nula. Eso son consecuencias del estatus. Y la única forma que nos podemos proteger de eso es teniendo los poderes soberanos para nosotros mismos disponer cómo queremos llevar a cabo nuestro desarrollo. Las leyes de cabotaje, que
creo que hay prácticamente un consenso de que son dañinas porque imponen la marina mercante más cara. Bueno, pues eso es consecuencia de la relación con Estados Unidos. Si nosotros fuéramos independientes, cogeríamos la marina mercante que nos plazca. Lo mismo con hacer tratados comerciales con otros países. Lo mismo para eliminar la Junta de Control Fiscal, que es una imposición directa de ese poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico. En otras palabras, la independencia le da los poderes a Puerto Rico para desarrollarnos, para desarrollar nuestra economía, para echar hacia adelante, poderes que hoy no tenemos. En ese desarrollo, se habla mucho de la independencia como de separarnos. Y yo quiero aquí hacer una aclaración. La independencia no es para separarnos de nadie. La independencia es para tener la habilidad y los poderes y la facultad para ser interdependientes con todo el mundo. Aislados estamos ahora que no tenemos esos poderes. Aislados estamos ahora que no podemos ir a la mesa de las naciones soberanas a sentarnos de tú a tú. Así que esa idea que a veces se lleva de que la independencia es para separarnos del mundo, es todo lo contrario. La independencia son los poderes para enlazarnos con el mundo, incluyendo mantener una relación saludable y de cooperación con los Estados Unidos. Porque otro de los mitos es que los independentistas somos antiamericanos. Los independentistas no somos antiamericanos, los independentistas somos anticolonialistas, pero en una relación de igual a igual, queremos tener relación comercial con los Estados Unidos, pero no solo con los Estados Unidos, sino con todo el mundo. El plebiscito que se legisló originalmente para el 11 de junio, no les voy a decir yo aquí que era un proyecto perfecto, porque no era un proyecto perfecto, pero tenía unas virtudes. La primera virtud que tenía es que por primera vez se iba a celebrar una consulta en donde la colonia no era alternativa para resolver la colonia. Parece un galimatías que no se entiende, pero por primera vez la colonia no iba a ser respuesta a la colonia. Esa era una gran virtud, porque reconocía los resultados del 2012, porque contenía en la papeleta alternativas que han sido reconocidas por el derecho internacional como descolonizadoras, y porque reconocía ese derecho a los puertorriqueños a dar un paso adelante. La segunda gran virtud, me parece a mí, que tenía ese proyecto, era que ponía en una columna la estadidad y en otra columna la soberanía. Y la soberanía con las dos grandes vertientes que han sido reconocidas en el derecho internacional como alternativas soberanas: la independencia y la libre asociación. Y digo que eso era una gran virtud porque permitió a aquellas personas que, aunque no pensamos igual en el resultado final, pero que tenemos en común el desarrollo de la soberanía, a tender puentes, a abrir conversaciones. Y el proyecto tenía un gran defecto. Y el gran defecto era que contenía una consulta al secretario de Justicia para que dijera si esas alternativas que estaban en la papeleta eran constitucionales o no, o si cumplían con la política pública de Estados Unidos. Y era el gran defecto porque era innecesaria esa consulta. Ya las alternativas están definidas y era además peligrosa porque el secretario de Justicia, en el ejercicio de su facultad, podía decir, como dijo, que dentro del derecho constitucional de Puerto Rico, de Estados Unidos, la colonia es totalmente permisible, y que dentro de la política pública de los Estados Unidos mantener un territorio es totalmente permisible. Eso era un peligro que tenía de hacer esa consulta. Y como se anticipó, porque el Partido Independentista lo anticipó en el proceso legislativo, vino la carta diciendo, tienen que poner a Lela en la... Perdón, a Lela no. Tienen que poner al estatus territorial actual en la consulta. Nosotros pensábamos que la consulta se iba a llevar a cabo de la forma en que se legisló originalmente, y en la cual habíamos decidido participar defendiendo la independencia. Pero el Partido Nuevo Progresista, a las 4:44 el gobernador dijo, es inaceptable que nos pongan la colonia, pero a las 9 de la noche dijo, lo voy a enmendar para incluir la colonia. Y ante esas circunstancias, la posición del Partido Independentista puertorriqueño fue la de declarar un boicot.
¿Por qué un boicot? Porque nos parecía una gran ganancia que en el 2012 se hubiera votado por el pueblo de Puerto Rico en favor de terminar el territorio, y nos parece que esto es un retroceso. Y en segundo lugar, porque ese gran defecto que tenía la consulta, nos parece que aceptar esa imposición del secretario de Justicia es volver a los tiempos más de la mentalidad más colonizada. Aceptar que a la consulta le tenemos que pedir permiso al secretario de Justicia para que nos imponga una alternativa que ya nosotros rechazamos es inaceptable. Y cuando uno dice que algo es inaceptable, no puede después decir, lo voy a incluir. Cuando algo es inaceptable, se boicotea. Y el boicot no es irme a caracoles a la playa, el boicot es una actitud activa en contra de ir a votar ese día en el plebiscito. Es que yo le pregunté ahorita si me quedaba poco y me dijo que sí, ahora me dice que me quedaba más tiempo. Déjenme añadir algo a la parte de la independencia. Como dije, en estas circunstancias para nosotros es inaceptable ir a la consulta porque nos parecería el retroceso que les hablé y porque nos parecería una imposición que no es aceptable. Puerto Rico tiene que descolonizarse. Ya nadie discute de la cuestión jurídica de que esto es una colonia, pero además nadie discute que las razones por las cuales estamos en las crisis tienen, además de la irresponsabilidad de los gobiernos que hemos tenido, que no se puede tapar el cielo con la mano, el problema estructural de que el ELA no provee mecanismos para poder desarrollarlos. Así que es indefectible que esto se tiene que descolonizar. Lo importante es cuál es la actitud que asumamos frente a los procesos descolonizadores. Y en estas circunstancias se requería que la actitud fuera la de descolonizar de verdad. Ustedes han escuchado que han utilizado como excusa para incluir al territorio el decir que eso hace que la consulta sea vinculante. Eso es un error, eso es incorrecto. La consulta al secretario de Justicia sobre las alternativas se puso por una sola razón, porque en un presupuesto bajo la administración de Obama se hacía una asignación de 2,5 millones condicionada a que se consultara al secretario de Justicia sobre las alternativas. Y si él las aprobaba, le asignaban a Puerto Rico 2,5 millones de dólares para la consulta. Esa es la única razón por la cual se hizo esa pregunta al secretario de Justicia. Ni en ese presupuesto, ni en la carta del secretario de Justicia, en ningún lugar habla de compromiso de clase alguna con los resultados del plebiscito. Por lo tanto, aducir hoy que se hizo la inclusión del territorio para complacer al secretario de Justicia porque eso lo hace vinculante es un argumento incorrecto. El plebiscito no era vinculante como se legisló en enero y sigue siendo no vinculante como es ahora. Lo que pasa es que había que tener un mecanismo para confrontar al Congreso con su obligación de descolonizar, porque ustedes saben que la cláusula territorial dispone no solamente que tiene el poder para hacer reglas y reglamentos, sino además para disponer del territorio. Y esa era una manera de poder llevar a cabo ese reclamo. Con lo que sucedió ahora, quedó tan lacerada esa manifestación de descolonización que nos parece a nosotros que es inaceptable y por eso la posición del Partido Independentista es la del boicot. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Para mí es un placer estar de regreso a esta universidad. Hace ya 4 años, wow, recién juramentado como representante por acumulación, tuve la oportunidad de estar en un foro como este, discutiendo precisamente la opción de la soberanía. En aquel entonces nos acompañaba el expresidente del Senado, Charlie Rodríguez, y el profesor de Derecho, Carlos Gorrín. Licenciado, adelante. Así que me place regresar a esta institución a hablar sobre un importante tema. Mi agradecimiento a los estudiantes, organizadores, a todos los presentes. Yo creo que importante el mensaje del presidente de esta clase graduanda
y que cuando le enseñemos a esos niños a ser niños preguntones, a ser niños que no tienen un precio ni se venden, cuando se conviertan en adultos con criterio propio, también los celebremos de la misma manera. Y yo creo que es importante también aprovechar este espacio para enviar de mi parte particular la solidaridad a todos los estudiantes y los trabajadores que día a día están luchando, particularmente en un día como hoy. Ustedes le dieron una buena promoción a esta actividad, porque yo creo que hasta el presidente de los Estados Unidos se enteró con el tweet que nos envió ayer para añadirle sazón a lo que vamos a estar discutiendo en la mañana y tarde de hoy. ¿Cuál es mi punto de partida al discutir el tema del estatus? El primero es que el estatus no es una varita mágica que resuelve todos los problemas de Puerto Rico. Yo soy fiel creyente de que hay que atender el tema del estatus, pero yo no puedo decir que todos los problemas de Puerto Rico simple y sencillamente desaparecen cuando se atienda el tema del estatus con una opción u otra. Hay países independientes exitosos, hay países independientes que no le va muy bien. Hay estados exitosos, hay estados quebrados. Hay libres asociaciones exitosas, hay otras que no le va muy bien. Acompañado de las herramientas que nos podrían dar cada una de las opciones de estatus, también tenemos que tener un gobierno que ejerza una política pública en beneficio de su pueblo de forma justa, equitativa y solidaria. El segundo punto de partida en lo que tiene que ver conmigo y la discusión de este tema. Hay que discutir el tema del estatus en función de cómo resuelve o atiende el cambio que cada uno de nosotros propone los problemas más apremiantes que enfrentamos como país. Y ese tiene que ser el comienzo de esta discusión, el contexto del Puerto Rico que vivimos hoy en el 2017. Del Puerto Rico que comenzó una recesión económica en el 2006 y que si hablamos en definición puramente económica, ya se convirtió en una depresión económica. El Puerto Rico que en ese periodo de cerca de 10 años ha perdido sobre 200,000 empleos. El Puerto Rico que en ese periodo de 10 años se ha tenido que despedir de cerca de 455,000 compatriotas que han tomado la difícil decisión de probar suerte en otro lugar porque su país dejó de ser opción. Curiosamente, la edad promedio de esos 455,000 compatriotas que se han ido son 29 años, estudios universitarios, la mayoría de ellos con estudios graduados, es decir, los más jóvenes de este país. Un Puerto Rico que en ese mismo periodo de 10 años que se han perdido sobre 200,000 empleos, que se han tenido que ir sobre 455,000 puertorriqueños, los trabajadores que se han quedado hoy son más productivos de lo que eran hace 10 años. Hacen más trabajo de lo que hacían hace 10 años, son más productivos de lo que eran hace 10 años y reciben una menor compensación de lo que recibían hace 10 años. Un Puerto Rico de mayor desigualdad, un Puerto Rico de mayor pobreza. Y ese Puerto Rico necesita sí un gobierno digno, un gobierno que gobierne para su gente, pero también necesita las herramientas para atender nuestra situación económica, social y fiscal. Y de eso se trata, en mi caso particular, comienzo definiendo la soberanía y posteriormente entonces hablo de la libre asociación. La soberanía significa, y podemos dar las definiciones legales y podemos dar las definiciones del derecho internacional, pero en arroyo y habichuela la soberanía significa capacidad. Capacidad para decidir, capacidad para tomar nuestras decisiones, la capacidad que como individuos obtenemos en nuestra mayoría de edad y con esa capacidad para decidir sobre nuestras respectivas vidas, algunos deciden casarse, otros deciden convivir, otros deciden quedarse solo toda la vida y algunos vamos y venimos. Pero usted ejerce esa capacidad, pues los pueblos también. Y la soberanía es la capacidad para decidir. Y desde esa vertiente de tener esa capacidad para decidir, hay dos formas de manifestarla. Hacia la independencia o hacia la libre asociación. ¿Son la misma cosa? No, no son la misma cosa. El derecho internacional lo reconoce como opciones descolonizadoras distintas, independientemente de lo que pueda decir una carta de un funcionario de tercero o cuarto rango en el Departamento de Justicia Federal, porque se habla de la carta de Sessions. Sessions no firmó la carta, ni siquiera para que veamos cuán importante ahora mismo es el tema de la
autodeterminación del pueblo puertorriqueño. Ni siquiera Sessions tuvo la decencia de firmar esa carta, la firmó un funcionario de tercer o cuarto orden. Contrario a lo que pueda decir esa carta, el derecho internacional reconoce a la independencia como una opción distinta de la libre asociación. ¿Nacen del mismo cauce? Sí, de la capacidad. Y con esa capacidad hay quien puede entender que la opción de futuro para Puerto Rico es independizarse. Hay quienes podemos entender que la opción para Puerto Rico es la libre asociación. ¿Y qué es la libre asociación? Es una asociación a través de un pacto o tratado entre el pueblo puertorriqueño y el pueblo estadounidense. Ese pacto o tratado busca que Puerto Rico, en el ejercicio de esa soberanía, en el ejercicio de esa capacidad, retenga los poderes que necesitamos para nuestro desarrollo económico, social y como país, y aquellos poderes que entendemos que podemos delegar, se delegan. Ese acuerdo se da en una mesa entre iguales. Ese acuerdo establece las reglas del juego entre esos dos países por un periodo determinado. Ese acuerdo no puede ser modificado unilateralmente. ¿Es la libre asociación una opción ajena a la situación estadounidense? No. Existen varios tratados de libre asociación entre los Estados Unidos y algunos países. Los más conocidos que se mencionan es particularmente el de Palau y el de Micronesia. Algunos también mencionan el de las Islas Marshall. Ahora bien, ¿cómo se distingue ese pacto de asociación de la relación política que tenemos actualmente? Y luego voy a hablar de por qué las ventajas de ese pacto de asociación y las desventajas con mucho gusto. Se distingue por lo siguiente. Se distingue porque la soberanía para delegar y retener poderes reside en el pueblo de Puerto Rico, en ese pacto de asociación, no en el Congreso de los Estados Unidos, como es la situación actual. Se distingue porque tiene certeza, porque por un periodo determinado el pueblo puertorriqueño va a saber cuál es su relación política con los Estados Unidos. ¿Nos van a aplicar las leyes de cabotaje o no nos van a aplicar las leyes de cabotaje? ¿Vamos a tener incentivos de exenciones contributivas o no vamos a tener incentivos de exenciones contributivas? ¿Vamos a recibir determinados fondos federales o no vamos a recibir determinados fondos federales? Y te permite planificarte como país. ¿Cuál es el problema actual de nuestra relación política? Que un Congreso nos da lo que otro Congreso nos quita. Que un Congreso de los Estados Unidos nos puede dar la sección 936 y otro Congreso de los Estados Unidos nos las puede quitar. Que un Congreso de los Estados Unidos nos puede imponer una junta de control fiscal y quizás otro Congreso de los Estados Unidos nos podrá quitar esa junta de control fiscal, naturalmente luego de que hayan cobrado lo que vienen a cobrar en Puerto Rico. Eso nos permite planificarnos como país. Eso nos permite tomar las decisiones que tenemos que tomar que son beneficiosas para Puerto Rico. No, no nos permite nuestra relación política actual. Y es cierto, hay muchos elementos de voluntad política. Hay muchos elementos de que nuestra relación política actual se ha visto afectada no solamente por las limitaciones presentes, sino por los gobernantes que hemos tenido. Pero no es menos cierto que la caja de herramientas con la cual nos estamos defendiendo como país ya no tiene el destornillador electrónico que tú le cambiabas la punta y podría hacerle paleta como de estría. Ya no tiene el alicate de presión que nos hace falta y no tenemos las herramientas para construir el país que nos urge. La soberanía nos da esas herramientas. El compañero y licenciado representante del Partido Independentista ha señalado algunos temas. Ha señalado temas que nos incumben a nosotros, temas de desarrollo económico, temas de proteger y defender nuestra industria. Poderes que no tenemos, poderes que podríamos tener en un pacto de asociación. Poderes como el control de nuestra aduana, que actualmente obviamente no está en manos de los puertorriqueños, y no es solamente lo que se cobra en esas aduanas, sino la política pública que se establece de esas aduanas para proteger o no unas industrias. Yo tuve la oportunidad hace unos días de conversar con un empresario puertorriqueño que nunca ha sido soberanista, nunca ha sido independentista, nunca ha sido libre asociacionista, pero llegó a mi oficina y me dijo, aquí la soberanía es la única opción. Y le pregunto, ¿cómo usted llegó a esa conclusión? Por las realizaciones de negocios que he tenido, por las experiencias
de las relaciones de negocios que he tenido. ¿Y qué usted hace? Bueno, pues yo soy el que le hago el mahón a determinada persona que vende mahones en este país, que no le voy a dar promoción. Y tiene también perfumes y todo lo demás. Y me dice, mira Manuel, la experiencia de cómo uno trae ese mahón aquí en Puerto Rico versus cómo uno lo lleva a la República Dominicana y lo que representa, y cómo hoy un mahón en Puerto Rico me cuesta tanto versus cómo me costaba trayéndolo de los Estados Unidos, de cómo me costaba X cantidad antes. Y la diferencia no es mano de obra, la diferencia es que Estados Unidos, a través de sus tarifas aduaneras, protege ciertas industrias y discrimina contra otras, como lo hace la República Dominicana, como lo hacen otros países. Y eso es un ejemplo de cómo las cosas que usted consume, sea el mahón de la determinada persona o su perfume, sea la comida que usted consume en un país donde el 89% de lo que consumimos viene de afuera, todo incide sobre nuestra relación política actual. ¿Qué nosotros buscamos? Y con esto voy concluyendo. Las ventajas, que en Puerto Rico podamos tomar las decisiones los puertorriqueños, que tengamos la capacidad de desarrollo económico para decir, la industria de la agricultura nosotros la vamos a defender. Y ahorita el compañero dio el ejemplo de los huevos. Y yo no sé cuántos de ustedes han ido a un supermercado recientemente y han visto cuánto está la docena de huevos de Puerto Rico versus cuánto está la docena de huevos que viene de los Estados Unidos. Es una cosa absurda la diferencia en el precio. ¿Cómo uno protege esa industria de aquí? Bajo nuestra relación política actual no lo puede hacer. Y qué bueno que este no fue el foro. En un foro anterior, cuando yo dije el ejemplo de los huevos, alguien desde el público me gritó lo que todos ustedes saben, y no estoy siendo obviamente vulgar de ningún tipo. Ustedes han visto la diferencia en la calidad del huevo local versus el huevo que viene de afuera. ¿Verdad que sí? Hay que proteger nuestra industria. El alcalde de Hormigueros tiene un proyecto hermoso de los pimientos. Hermoso. ¿Cómo ese alcalde compite con los pimientos que vienen de otros lugares cuando no tenemos capacidad ninguna de protegerlos? Se habló del tema de las megatiendas. ¿Cómo nosotros protegemos a nuestros pequeños y medianos comerciantes cuando tenemos el desarrollo desmedido de estas megatiendas que vienen a Puerto Rico y no les ponemos un control mínimo? Y en ese tengo que hacer un caveat. No está solamente limitado por nuestra relación política. Nosotros podríamos hacer más. Lo que no hay es voluntad política para ejercerlo. Esos son solo algunos de los ejemplos de lo por qué la libre asociación, en mi caso, yo creo que es una opción de futuro para Puerto Rico. Ventajas también, creo que es una opción en crecimiento. Si vemos el resultado de las elecciones del plebiscito del 2012, lo que se definió allí con un título distinto, como ELA soberano, es la libre asociación. ¿Y a ustedes qué le enseñan en la escuela de Derecho? Que el nombre no hace la cosa. Si es una relación no colonial, no territorial con el gobierno estadounidense, yo la voy a favorecer donde quiera que esté. Le llamen ELA soberano, le llamen libre asociación, le llamen lo que quieran, porque el nombre no hace la cosa. Si significa una relación donde los puertorriqueños vamos a tener el poder para tomar nuestras propias decisiones, eso es una relación que yo voy a favorecer. En el 2012, esa opción obtuvo cerca de 455,000 votos. Y yo creo que el pueblo puertorriqueño iba a salir a votar en masa en el plebiscito del 11 de junio con la opción de la soberanía, que agrupaba así la libre asociación y la independencia. Esa oportunidad de medirnos como país se nos ha privado por las enmiendas que se le han hecho al plebiscito, donde se han incluido no solamente el territorio, sino también que se han cambiado las definiciones. Por eso yo también soy parte de esos puertorriqueños que vamos a ir al boicot, pero el boicot que no es de quedarnos en nuestras casas, que es el boicot de educar al pueblo puertorriqueño. Termino con lo siguiente, yo creo que ya se me acabó el tiempo, estoy esperando que me den la señal. Desventaja, una, naturalmente el miedo. El miedo que nos han inculcado al país a cosas que no hay por qué tenerle miedo a discutirlas. Se habla del tema de la ciudadanía, pues discutámoslo. ¿Qué representa la ciudadanía para los puertorriqueños? El ir y venir a los Estados Unidos, el poder trabajar en los Estados Unidos. Pues discutámoslo, eso es objeto también de discusión. Si usted es un puertorriqueño que tiene la ciudadanía estadounidense y bajo un tratado de libre asociación usted quiere
continuar con esa ciudadanía, usted lo podrá hacer, como también si usted quiere tener una ciudadanía puertorriqueña, como queremos mucho, también podrá tener, el que quiera tener ambas, pues también la podremos tener. Palau, Tratado de Libre Asociación entre Palau y los Estados Unidos. Palau, los ciudadanos de Palau, ¿tenían ciudadanía estadounidense antes de ser el Tratado de Libre Asociación? No. Por eso los compañeros que a veces hablan de la libre asociación dicen, pero es que con la libre asociación no se garantiza la ciudadanía estadounidense. Es que ninguno tenía ciudadanía estadounidense antes de tener el Tratado de Libre Asociación. Pero usted sabe qué Palau puede hacer. Ir y venir de los Estados Unidos sin aplicarles las leyes inmigratorias que le aplican a otro país, trabajar en los Estados Unidos sin aplicarle las leyes inmigratorias que le aplican a otra gente. ¿Acaso eso no es lo valioso de la ciudadanía que queremos y apreciamos mucho? Es objeto también de negociación. Fondos federales. Y con esta sí que concluyo. ¿Por qué ustedes creen que enmiendan el plebiscito y por qué ustedes creen que llega la carta de Sessions para incluir la opción territorial y para darnos bofetada a todas las demás opciones para que nos peleemos entre nosotros? Porque quieren que nos quedemos como estamos. ¿Y por qué quieren que nos quedemos como estamos? Porque la relación que tenemos actualmente beneficia a una de las partes más que a otra. Adivina cuál es esa parte. A los Estados Unidos. Es una relación muy desigual. Lo que entra económicamente a Puerto Rico versus lo que sale de Puerto Rico. Podemos hablar de las expatriaciones de rendimiento de capital, podemos hablar del 89% de lo que consumimos viene de los Estados Unidos, y por eso es que buscan que cuando estábamos encaminando a unirnos para buscar descolonizar a Puerto Rico, regresemos al mismo punto y quedarnos como estábamos. No puede ser opción si queremos que los más jóvenes como ustedes se puedan quedar en este país. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Católica, a la clase graduanda del año 2019. Me llena de orgullo que estén organizando este tipo de eventos educativos, sobre todo respetuoso, que se diferencia de los debates usuales que muchas veces tenemos en la radio, AM, y a través de la prensa o las redes sociales, ¿no? Y para mí, pues, es una oportunidad enorme, muy valiosa, poder explicar de manera sosegada cuáles son las ventajas y desventajas del Estado Libre Asociado, del concepto de la autonomía como vehículo político para Puerto Rico. Lo primero que les voy a decir es que ningún estatus es perfecto, y en eso coincido con Manuel Natal. Todos tienen unas ventajas y desventajas. No hay varitas mágicas para nada, ni en términos de resolver relaciones políticas, relaciones económicas, desarrollo socioeconómico de un país. Es con una combinación de estrategias que se logran los objetivos. El Estado Libre Asociado es el estatus que mejor se amolda a Puerto Rico. Voy a parafrasear a don Salvador Tío, que una vez dijo: más allá de lo que siempre se dice de la moneda común, el mercado común, la ciudadanía común, el ELA es el estatus del sentido común. ¿Cuáles son las dos grandes aspiraciones de los puertorriqueños? ¿Cuáles son los dos grandes consensos de los puertorriqueños, mejor dicho? El 90-95% de la gente en Puerto Rico se siente orgulloso de su identidad nacional, quiere proteger su cultura, quiere proteger sus símbolos, proyectarlos, como ya hacemos y podemos hacer mucho más, incluso nuestro equipo olímpico. Y otro 90-95% de los puertorriqueños también valora y quiere mantener la ciudadanía estadounidense por nacimiento. El único estatus político que permite la coexistencia de esos dos grandes consensos en Puerto Rico es el Estado Libre Asociado. Tanto la estadidad como alguna modalidad de independencia, llámese independencia total o libre asociación, representan la amenaza para uno de esos dos consensos en Puerto Rico. Todos sabemos lo que puede ocurrir bajo la estadidad con nuestra identidad de pueblo, lo que puede ocurrir con el equipo olímpico y muchas otras cosas que damos por sentadas los puertorriqueños. Y todos sabemos también cuáles son los peligros, si se puede llamar así, de alguna modalidad de independencia para la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
Es verdad que en los tratados vigentes de libre asociación, pues no hay ciudadanía estadounidense para esas jurisdicciones porque no la tenían antes. Pero también hay precedentes del Tribunal Supremo sobre el tema de qué pasa cuando una persona nace fuera de la jurisdicción constitucional de los Estados Unidos. Existe sí, y es posible jurídicamente, la famosa ciudadanía por sangre, pero eso no es a lo que los puertorriqueños están acostumbrados y tampoco es algo que creo que pueda ser motivo de concesiones por parte de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos. Los puertorriqueños no quieren que cuando nazca su hijo tienen que ir a una embajada estadounidense a inscribirlo. Quieren que nazca ciudadano estadounidense y eso sucede solamente bajo el Estado Libre Asociado y bajo la estadidad. La autonomía, el Estado Libre Asociado y su desarrollo sigue siendo la respuesta a los retos que tiene Puerto Rico. La autonomía fiscal de Lela continúa siendo la respuesta hoy y la será en el futuro para nuestro desarrollo económico. Leyes como la Ley de Incentivos Industriales, la Ley de Desarrollo Turístico, la Ley para la Promoción de la Industria Fílmica, la Ley para Exportación de Servicios, que es parte del futuro de nuestro desarrollo, todas dependen de la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado para ser efectivas. Incluso hoy, bajo el gobierno del Partido Nuevo Progresista, son parte de la estrategia de desarrollo económico. Todas esas leyes perderían su efectividad y siguen siendo la zapata del crecimiento económico de Puerto Rico con un cambio de estatus. Bajo la estadidad serían totalmente inefectivas, ya que Puerto Rico estaría dentro del sistema contributivo de los Estados Unidos, lo cual pues provocaría que perdiésemos cualquier ventaja competitiva y tampoco serían igual de efectivas fuera de la Constitución y del sistema comercial bancario de los Estados Unidos. Lamentablemente el tema del estatus se ha convertido en pasatiempo y se utiliza también a veces en muchos programas de radio, uno lo escucha todo el tiempo. Se convierte el Estado Libre Asociado en el chivo expiatorio para los problemas que enfrenta Puerto Rico hoy. Puerto Rico tiene el talento, Puerto Rico tiene las herramientas para echar a andar su economía. Y la mayoría de las cosas que se pueden hacer no tienen que esperar por un cambio, si así la gente lo quisiera, de estatus político. Puerto Rico ya es parte de un sistema de libre comercio de todas las Américas. A través de los tratados que los Estados Unidos ha suscrito con su poder negociador, ya tenemos acceso al mercado de México, Canadá, Chile, República Dominicana y Centroamérica, Colombia más recientemente. Y de hecho la República Dominicana se le incluyó en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica a petición de Puerto Rico. Ejemplo de cómo son muchas las cosas que podemos hacer en términos de las relaciones económicas, comerciales en nuestro hemisferio, pero no las estamos aprovechando. Hemos sido muy pasivos a la hora de explorar y de explotar las oportunidades que ya tenemos de comercio internacional. A veces nos paraliza el lamento y nos quedamos diciendo, pero es que fíjate, si tuviésemos soberanía yo podría hacer un tratado con China. Bueno, sí, pero ya eres parte de un sistema de libre comercio que no estás aprovechando en tu hemisferio y se puede hacer ahora. Ahorita escuché la deshabilidad de controlar, por ejemplo, las aduanas. Eso es algo que se puede negociar bajo la relación actual de Estado Libre Asociado. Las Islas Vírgenes, que no tienen una constitución como nosotros, que no tienen una relación formal, jurídicamente del nivel del Estado Libre Asociado, tienen un sistema de aduanas distinto. Son un territorio sin constitución y lo tienen. No hace falta declarar la independencia para conseguir ese tipo de poder dentro de una relación con los Estados Unidos de América.
esa autonomía fiscal que tiene Lela sigue siendo la principal ventaja competitiva que puede tener Puerto Rico. Más allá de las leyes que les mencioné, más allá de los accesos que tenemos ya a mercados internacionales, esa autonomía fiscal es más atractiva hoy que cualquier otro ofrecimiento que Puerto Rico pueda hacer, tanto bajo la estadidad como bajo la independencia, a posibles inversionistas, a personas que quieran hacer negocios con Puerto Rico. Se habla muchas veces de la deseabilidad de que Puerto Rico suscribiese un tratado internacional con los Estados Unidos como sustituto de la relación que tiene bajo el Estado Libre Asociado. Y se menciona la supuesta estabilidad de los tratados. Se menciona, como mencionó ahorita, que tal vez es posible la ciudadanía, que tal vez son posibles fondos federales. Pues mira, esa no ha sido la experiencia, lamentablemente, en la política estadounidense y en las relaciones que tienen los Estados Unidos con las jurisdicciones que tienen un tratado de libre asociación con ellos. Se le puede preguntar a México en estos momentos cuán sólido es el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Basta con que un presidente diga no me gusta el tratado, lo desacredite y se hace salir agua. Los puertorriqueños no quieren tener esa vulnerabilidad en su relación política con los Estados Unidos. Y pregúntenle a los canadienses que esta semana también en violación al tratado les acaban de imponer un arancel a los productos agrícolas y de madera que se importan desde Canadá. Los tratados no son la varita mágica que muchas veces se quiere hacer creer. Las jurisdicciones con tratados de libre asociación, allí no les va bien. Las jurisdicciones con tratados de libre asociación con los Estados Unidos son parte de los ejemplos de libres asociaciones que no son exitosas. El gobierno de los Estados Unidos se propone establecer restricciones ahora a la entrada de los nacionales de Palau, Marshall, Micronesia a los Estados Unidos. En las Islas Marianas del Norte, que tienen una relación política muy parecida a Puerto Rico con los Estados Unidos, y yo creo que es un ejemplo también a mirar para el futuro del Estado Libre Asociado, ya que se ha reconocido por los tribunales la cláusula de mutuo acuerdo con las Islas Marianas del Norte. Tienen un problema serio con sus vecinos que son libre asociación y Guam también, porque para poder obtener los beneficios de vivir en una jurisdicción de los Estados Unidos se están mudando de las Islas Marshall, de Micronesia a Guam y las Marianas del Norte, y están ocasionando un problema tremendo económico, migratorio en estas jurisdicciones. Y ya eso de por sí es motivo de debate y motivo para que se comience a revisar ese acceso que tienen quienes viven en estas jurisdicciones a los Estados Unidos. Eso no es aceptable en Puerto Rico. Yo escucho muchas veces a proponentes de la libre asociación exponer una lista de deseos. Vamos a tener, o también del Partido Independentista, vamos a tener ciudadanía estadounidense, vamos a tener acceso al mercado de Estados Unidos, pueden haber fondos federales de manera transitoria. Pero eso depende de que el Congreso de los Estados Unidos lo apruebe. Nadie puede prometer aquí nada. Y ante lo que está pasando en estos días, yo creo que es evidente lo que nos diría el Congreso de los Estados Unidos si vamos allí a decirles: yo no quiero que tú mandes más en Puerto Rico, pero dame fondos, dame ciudadanía, déjame entrar. Eso no va a pasar. En el Estados Unidos de hoy
no hay manera de negociar la lista de deseos que siempre se expone. Si usted saca a Puerto Rico de la Constitución de los Estados Unidos, eso es un tratado internacional en el que usted está entrando con los Estados Unidos. Usted tiene que ser independiente para entrar en un tratado. Y por eso es que dije al principio que solamente el Estado Libre Asociado cobija dentro de sí esas aspiraciones de los puertorriqueños. Podemos ser boricuas primero, podemos proteger nuestra cultura, proyectar nuestra identidad y podemos tener la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Ningún otro estatus garantiza esas dos cosas. Y la respuesta al futuro de Puerto Rico, al futuro de su desarrollo económico, sigue estando en la autonomía, en el ELA y en sus posibilidades de desarrollo, que sí son muy amplias, como el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos esbozó en el caso Sánchez Valle. Puerto Rico tiene una opción ilimitada, amplia, de futuros desarrollos bajo la relación de Estado libre asociado. De eso depende, pero hace falta voluntad. Hace falta voluntad de querer que las cosas funcionen. Nada nos impide que Puerto Rico eche hacia adelante. Que no es perfecto Lela, claro que no es perfecto, como tampoco son perfectas las otras fórmulas de estatus, pero tiene en el balance muchas más bondades que las otras alternativas que hay ahora mismo disponibles para Puerto Rico. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Honrado de que me hayan invitado a participar con ustedes. Agradecido a Dios que nos permite estar en la mañana de hoy aquí con ustedes también. Hemos estado participando en nuestro desarrollo profesional y político en lo que es el asunto que se discute hoy por todos ustedes y que nos han pedido que lo estemos atendiendo, el asunto del estatus de Puerto Rico. Puerto Rico, podríamos comenzar en la historia de Puerto Rico desde la colonia bajo España y luego la colonia bajo los Estados Unidos. Podríamos estar hablando aquí de las opciones, las cuales coincidimos en que ninguna de las opciones es una alternativa perfecta. Todas tienen sus pros y tienen sus contras. En esos procesos, pues también tenemos que mirar cómo cada una de ellas encamina el desarrollo democrático de cada pueblo. Y en lo que es democracia, pues podemos mirar cómo actualmente estamos viendo en los diferentes países las diferentes opciones bajo la bandera americana, expresiones del pueblo, o bajo otras banderas también expresiones del pueblo. Cómo unos se sienten en libertad de hablar y cómo otros se sienten oprimidos y se les trata de evitar el que puedan hablar. A la larga, de lo que estamos hablando es de esos intereses que cada uno puede tener de manera individual o colectiva. Es decir, no es cuestión de semántica, de cómo se llama qué, sino de qué representa qué. En ese sentido también, pues no es si se llama el ELA, porque el ELA realmente no es una condición de estatus, es el nombre que se le asigna a la condición del estatus. Recientemente hubo una expresión, y excusen esa. Bueno, aparte de eso, pues, podríamos estar resolviendo muchos de los problemas. En ese sentido, pues tendríamos la oportunidad de atender diferentes problemas, de cómo enfocamos las diferentes opciones que tiene Puerto Rico. Y nos obliga la situación en que vivimos a establecer prioridades de cómo las atendemos y hacia dónde nos enfocamos. En este momento se discuten básicamente 4 opciones. Se discuten 3 que dentro del derecho internacional y el derecho constitucional americano son finales y una que es transicional. Las 3 finales, bajo el derecho internacional, la independencia, y dentro de la independencia o paralela a la independencia, como querramos llamarle, está la libre asociación. Lo que sí es que para entrar en un tratado de libre asociación tiene que ser independiente, porque
tal y como dispuesto por las Naciones Unidas, es un pacto entre dos naciones independientes. No es que tiene que ser entre Puerto Rico y Estados Unidos, es entre dos naciones independientes. Puede ser Puerto Rico con Cuba, puede ser Puerto Rico con Venezuela, puede ser Puerto Rico con los Estados Unidos, con quien mantiene en este momento una relación bajo lo que es la condición territorial, la cláusula territorial, y que en un momento dado se puede entrar en esa dinámica de entonces fuera de la cláusula territorial, culminando lo que en un momento dado estableció un gran líder puertorriqueño, don Luis Muñoz Marín y otros más, pues lo que se conoce hoy como el actual estatus territorial o el Estado Libre Asociado, el nombre. En esa dinámica no podemos hablar en el vacío, tenemos que hablar de realidades que representan cada una de esas opciones. En el caso nuestro, la estadidad. ¿Cuáles son las realidades que representa la estadidad? Pues hay quien puede decir que la ciudadanía americana, pero que eso se puede mantener en otra forma. Pues lo que tenemos la ciudadanía americana es raro, y hasta el momento no se ha dado, que el gobierno de Estados Unidos les retire la ciudadanía americana a ningún ciudadano americano. Pero sí puede quitársela a los que puedan nacer después en el país independiente, en el territorio de Puerto Rico. De hecho, no tendría que ser el país independiente. Estados Unidos, siendo una disposición de ley, la ciudadanía americana que nosotros ostentamos de manera estatutaria, mañana podría venir el gobierno de Estados Unidos, el Congreso Federal, y aprobar legislación para dejar sin efecto la ley de naturalización e inmigración, lo que dispuso el Acta Jones de 1917, y que en adelante ningún ciudadano nacido en la isla de Puerto Rico ostente la ciudadanía americana. Esas son realidades con las que tenemos que trabajar y no es en el vacío, son realidades jurídicas. La única opción que garantiza de manera permanente la ciudadanía americana es la estadidad, porque lo estamos viendo día a día en todos los estados. Y se ponía el ejemplo de la ciudadanía americana bajo las Palau o islas del Pacífico, pero la realidad, como mencionó el compañero legislador Nadal Powell, pues en este momento hay cuestionamientos de si se mantiene o no ese libre acceso que mencionó también el compañero legislador Natal Albelo, de que en esas negociaciones hay ciudadanos de las islas del Pacífico que pueden transitar, trabajar y estudiar en territorio norteamericano sin visa. Pero ahora mismo se habla de dejar sin efecto esa parte de los acuerdos y que tengan que entrar en el proceso de visados para poder acceder al territorio norteamericano. Así que con esas realidades pues vamos trabajando poco a poco y en esa dinámica pues nos hemos ido desarrollando desde el 1898 hasta el presente. Hay quien quisiera que nosotros partiéramos como si estuviésemos en el 1898. Aquí no ha pasado nada, vamos a entrar en una nueva relación con Estados Unidos, vamos a tratar esto en otra forma. No, hay unas realidades. Nosotros somos ciudadanos americanos de cuarta y quinta generación. Y de hecho, en eso de ser ciudadano americano, pues cito a un prócer puertorriqueño que en un momento dado estableció: no somos proamericanos, somos americanos. No nos cobija la ciudadanía americana. La ciudadanía americana la llevamos dentro. Y eso fue una cita recogida de la Convención Constituyente 1952 de don Luis Muñoz Marín. Ahora, si en el 52 Muñoz reconocía que nosotros éramos ciudadanos americanos y que llevábamos la ciudadanía americana adentro, que no era que estábamos cobijados, sino que éramos parte de, imagínense en el 2017 si esa relación es mucho más fuerte. Y no es que estemos cediendo a nuestra identidad cultural, como hay algunos que enseguida dicen: ah, pero perdemos nuestra cultura. Pues no. ¿O es acaso que
el congresista Luis Gutiérrez ha dejado de comer lechón en Chicago o hablar español en el Congreso? Pues mire, yo le doy un ejemplo. Mi hijo mayor se mudó a la Florida en un momento dado, ahora vive en el estado de Carolina del Sur. El dueño de la compañía con que trabaja, mi hijo tiene destreza en la cocina, las que no tiene su padre. Y mi hijo, en un momento dado, ahora en Navidades, le dijo al jefe que quería en la fiesta de Navidad cocinar para los empleados. Y le digo, haz lo que tú quieras, ¿qué necesitas? Resultado, nuestra gente de Carolina del Sur, de la compañía con que trabaja, buscando a ver cómo consiguen pasteles, lechón, carne mechada. A cada rato lo llaman y le dicen, ¿tú estás libre el sábado? Sí, estoy libre. Ay, que necesito, a ver si tú nos puedes cocinar algo porque tengo una fiestecita. Eso es parte de nuestra cultura y no la perdemos, al contrario. Los Estados Unidos es una nación multicultural donde hemos visto que va creciendo y desarrollándose en todo ese sentido. Así que no está en amenaza nuestra cultura bajo la estadidad. El que piense eso, pues está equivocado. En el desarrollo de nuestras opciones, hemos estado discutiendo el asunto del estatus de Puerto Rico. En muchas ocasiones hemos perdido de perspectiva muchos asuntos muy importantes. En ocasiones nos circunscribimos al asunto económico nada más, que de hecho Puerto Rico no tiene autonomía fiscal. El gobierno de Estados Unidos no ha permitido que nosotros nos desarrollemos. Pero, ¿cuál es actualmente el efecto de la ley promesa? Una intervención fiscal. ¿Cuál es la situación de la Junta de Supervisión? Una intervención fiscal. Esa autonomía no existe realmente. Sí existe bajo la estadidad. En los aspectos en que el Estado no le delega al gobierno central. Por ejemplo, en el asunto contributivo, son los estados los que determinan qué contribuciones se aplican en el estado. Ah, pero están las contribuciones federales y hay quien diría, el último informe del GAO establece que no sé cuántos puertorriqueños tendrán que erradicar planillas federales. Una cosa es erradicar planillas y otra cosa es pagar contribuciones. Y a nivel de ingreso de los que tenemos aquí, los que conocen de esa disposición entienden que cerca del 68% de los puertorriqueños no tendríamos que estar pagando contribuciones federales. Pero tenemos que seguir entonces, y en esos aspectos que no le hemos prestado en ocasiones mucha atención, está la aduana, está la moneda. ¿Qué moneda se utiliza fuera de una relación con Estados Unidos? Ah, pues podemos mantener la moneda americana, el dólar. Sí, pero vamos a participar de un sistema monetario del cual no podemos decir ni jota, ni jota. Y lo que nosotros aspiramos es que en el futuro, siendo Estado, teniendo representación plena en el Congreso, no es que simplemente nos impongan como ahora, bajo lo que es el régimen de la relación territorial que mantenemos, sino que podamos participar en la toma de decisiones con personas con voz y voto en el Congreso, que actualmente no los tenemos. La capacidad de los beneficios de la estadidad, la capacidad de movernos, y eso lo mencioné ahorita, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional también. La capacidad de establecerse donde uno entienda en el territorio norteamericano. Ser parte del mercado común también, porque como parte de los Estados Unidos, vamos a ser parte de la economía más robusta. Ah, que tiene sus problemas, igual que todos los países. China, que ha estado tan de boga, tiene sus problemas en su economía también. Hablamos en muchas ocasiones, nos queremos comparar con Singapur. Una dictadura, no una democracia.
que abren a conveniencia para el desarrollo de empresas allí, que el ingreso per cápita es tanto. ¿Pero qué es ingreso per cápita? La suma de lo que cada uno de nosotros nos ganamos, dividido entre el número de personas que habemos. Y si habemos 3 personas, 4, que nos podemos ganar a 2 millones al año, para no ponerle a ninguno de ustedes de ejemplo, lo que nos ganemos nosotros se utiliza como parte de lo que ustedes se ganan para determinar el ingreso per cápita, pero no es que ustedes se ganen 2 millones de dólares. Ahora, miramos hacia Estados Unidos, hacia los 50 estados, vemos cómo se ha desarrollado Hawái o Alaska, Oregón, Oklahoma, cualquiera de los 50, y miramos hacia otros. ¿Cuánto va a costar el desarrollo de la estructura administrativa gubernamental del gobierno de Puerto Rico bajo la independencia o bajo la libre asociación? ¿Cuánto tiempo, si es que ganara, que yo dudo que gane, cuánto tiempo podríamos estar bajo la cláusula territorial en adelante? Los que hablan de boicot, yo los invito a que participen, no a que se queden motivando a no participar o absteniéndose. Yo los invito a que metan el pie en el bote y que participen. Yo los invito a ustedes a que no se queden de afuera, que sean parte de, y que expresen su sentir de cómo ustedes quieren ver a Puerto Rico desarrollado en el futuro, plenamente como un Estado, bajo la independencia plena, bajo la independencia en una libre asociación, o optar por mantener el status quo sin saber por cuánto tiempo más lo vamos a tener y seguir en la que estamos hoy, en la crisis fiscal en que nos ha traído y nos ha asumido el estatus territorial en que vivimos, sin opción de desarrollo bajo lo que tenemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo 2 preguntas. Una se la dirijo al honorable Natal o al licenciado Hugo Rodríguez, y es que me gustaría que señalara la diferencia entre ser autonomista y ser soberanista. La otra quisiera dirigírsela al licenciado Aponte, y es que yo entiendo que hay unas fuerzas económicas bien poderosas que se oponen tanto a la estadidad como a la independencia. A la independencia, por ejemplo, las fuerzas estas navieras que obtienen millones y millones anualmente de Puerto Rico, no le conviene la soberanía de Puerto Rico, porque sabe que nos vamos a defender de ese abuso. Y los fondos buitres igual, pero también la estadidad tiene sus fuerzas económicas que se oponen, como son unas empresas multibillonarias que presentan unas ganancias en Puerto Rico, fábricas en el exterior, y que obviamente no le conviene el estatus, que se cambie la condición colonial, porque aunque sí podría ser independiente, pero no podría ser la estadidad. Por lo tanto, van a ser una fuerza poderosa contra la estadidad. La pregunta al amigo es, ¿qué estrategia utilizaría para tratar de vencer a esa fuerza? Gracias. Sobre la primera pregunta, yo en mi turno, ¿verdad?, utilicé la expresión que es como una máxima en ese primer año de la Escuela de Derecho, de que el nombre no hace la cosa, y en estas etiquetas, para buscar agrupar a personas, pues depende del contexto. Yo soy el más joven de este grupo, pero recuerdo que cuando Rafael Hernández Colón, a principios de los 90, utilizó la frase de las plumitas liberales, esas plumitas liberales en aquel momento no se le decían soberanistas, le decían autonomistas. Y en este momento, pues eso ha cambiado. Los autonomistas de entonces, ahora se le identifica como soberanista. Para mí, más importante que la etiqueta que se le ponga es que defienden. Y a mí usted, pues no me ponga ninguna, simple y sencillamente sepa que
que defiendo una relación no colonial, no territorial con los Estados Unidos. Y si eso en 1990 se le llama autonomista, pues seré autonomista. Si eso en el 2017 se le llama soberanista, pues seré soberanista. Y si más adelante le ponen otra etiqueta, pues caeré en esa también. Usted le hizo la pregunta también al licenciado Rodríguez, si usted quisiera añadir a eso, licenciado. Yo creo igual que tú, que el nombre no hace la cosa. Y el problema es cuando se manosean los términos para que carezcan del contenido que deberían tener, ¿verdad? El grupo que hoy se dice autonomista, dicen autonomista o ELA. Y a mí me parece que en lo que estrictamente en los libros de política es el autonomismo no me parece que sea compatible con una relación de subordinación tan clara como la que es el Estado Libre Asociado, en donde hay un poder plenario sobre el territorio. Y si teníamos duda de ese poder, si a los abogados nos daba trabajo explicar que la cláusula territorial es un artículo 4, sección 3 de la Constitución que dice esto y aquello, ahora nadie le da trabajo entenderlo porque es el poder de ese Congreso para ponernos 7 individuos para gobernarnos por encima de nuestra estructura. Así que me da trabajo con asociar autonomistas con eso, pero eso no me toca a mí. Sí me gustaría hacer una distinción en el término soberanía, porque se manosea soberanía, independencia y las dos modalidades de independencia. Mire, la independencia es una, y es obtener todos los poderes soberanos. ¿Eso es igual que la libre asociación? No. La libre asociación se obtienen los poderes soberanos y en un pacto simultáneo a obtener esa soberanía o posterior, se ceden algunos de esos poderes. Así que no es lo mismo decir soberanía o como le querramos llamar, o independencia o como le querramos llamar. No es como le querramos llamar, es como se llama. Y la independencia y la libre asociación, aunque comparten la aspiración de poderes soberanos, no son la misma cosa por lo que acabo de explicar. Yo voy a pasar el micrófono al compañero Nadal Power. Brevemente, y tiene razón el señor en términos de que la soberanía y la independencia ciertamente son un derecho de todo pueblo. Un derecho pues que en Puerto Rico pues la sociedad nuestra no ha querido nunca reclamar, pero es un derecho sin duda. Si me pregunta cuál es la diferencia entre soberanía y autonomía, pues mira, yo creo que soberanía se ha convertido en un eufemismo para no llamar a las cosas por su nombre. Es independencia. Si usted cree en la soberanía, usted cree en la independencia. A veces con un tratado internacional con Estados Unidos o con otro país, a veces no. Antes se llamaban los soberanistas autonomistas, porque sabían que si se llamaban a sí mismos soberanistas, pues la connotación es que quieren la independencia. Y eso pues no pare más, es así. Los autonomistas, pues, con defectos, con virtudes, pues que creemos en una relación, en el caso aquí de Puerto Rico, pues dentro del sistema político constitucional de los Estados Unidos. Esa es la diferencia. Saludo a los invitados, saludo a la directiva, a la facultad y al público general. Mi nombre es Pedro Juan Medina Domnici, soy estudiante de Derecho, primer año, segundo semestre. Mi pregunta va dirigida al senador José Nadal Power. Le voy a dar unas breves palabras para que pueda contestar mi pregunta. Actualmente, bajo el estado de indefensión ante el Congreso, donde éste tiene el poder de eliminar nuestra Constitución de un plumazo, eliminar la Ley Pública 600, eliminando así todos los derechos adquiridos actualmente, ante este panorama, ¿cómo el ELA o el Estado Libre Asociado es la mejor opción en contraste con las otras alternativas al día de hoy? Es que la pregunta parte de la premisa de que la otra opción sería o la estadidad o un tratado. Así que si estamos hablando de relación con los Estados Unidos, como esbocé en mi intervención hace unos minutos, pregúntele a los mexicanos sobre la estabilidad de los tratados, y esta semana a los canadienses, cuando los Estados Unidos los está haciendo salir agua de manera unilateral. La ley 600 es una ley federal,
tiene más protecciones y es más difícil de enmendar que un tratado como hemos visto en estos últimos meses y semanas. Esa es la realidad. Y pues sí, el Congreso ha actuado en ocasiones. Promesa es un ejemplo, lo discutimos ahorita. No me dio tiempo de hablar de ese tema, de una actuación unilateral del Congreso, pero una actuación unilateral promovida por nosotros. ¿Sabes? El estatus político no fue el que endeudó a Puerto Rico, fueron unos gobernantes que embrollaron al país, unos gobernantes que escribieron al Congreso también pidiendo que se eliminara la 936, ocasionando el caos económico que hay hoy. Y fuimos para allá, fue el gobernador de Puerto Rico, yo me opuse, a pedir algún tipo de rescate del Congreso, de ayuda para evitar las demandas que nos iban a ahogar. El Congreso, a petición de Puerto Rico, dijo, bueno, está bien, si tú quieres algún tipo de ayuda, yo te la ofrezco con esto, esta es mi condición, que tiene que haber una junta que nadie la quiere en Puerto Rico, y ahí está. Pero si no fuese por una petición de los puertorriqueños, no estaríamos ahora con la junta sobre nosotros. La deuda seguiría ahí, pero no la ocasionó el estatus político. Pero ¿cómo sería una mejor alternativa en contraste bajo la indefensión contra el Congreso? Hay unas vulnerabilidades en toda relación política y el ELA pues tiene unas vulnerabilidades, pero existen igualmente bajo un tratado. Eso no cambia. Que el Congreso o el presidente de los Estados Unidos se levanten con una opinión distinta un día y unilateralmente pues tomen acciones para anularlo, como está pasando con el NAFTA en estos días. Y ayer Trump firmó una orden estableciendo un arancel para los productos canadienses que básicamente hace inefectivo ya el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Eso es lo que pasa con los tratados. No tienen la protección política interna en los Estados Unidos, que sí puede tener una ley federal, aunque no sea la mejor manera, la manera perfecta, digamos, para establecer una relación. Como mencioné también ahorita, las Mareas del Norte tienen una cláusula de mutuo, me fue ahora otra vez, de reconocimiento mutuo, es un pacto más expreso, parecido a Lela, pero más expreso, con mayores salvaguardas, que podemos mirar para mejorar esas bases jurídicas de Lela, que no son perfectas, pero pueden mejorarse, pero dentro de su imperfección creo que son más sólidas que las alternativas que tiene Puerto Rico disponibles. Muchas gracias. Cláusula de mutuo consentimiento. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Guadalupe, soy estudiante de Derecho de primer año. Mi pregunta va dirigida al distinguido José Aponte Hernández. Diré unas breves palabras para entonces hacer mi pregunta. El Congreso de Estados Unidos tiene el poder y ha tenido innumerables oportunidades para convertirnos en el Estado 51. Sin embargo, desde el gobierno militar implantado en 1898, lo único que ha hecho es mantener a Puerto Rico bajo una constante incertidumbre sobre cuál es nuestro estatus político y qué poder soberano tenemos. Mi pregunta es una opción real añadir la estadidad cuando ni siquiera el presidente Trump ha abogado en el Congreso para ayudar a resolver la contradicción llamada Estado Libre Asociado? Claro que es una opción el poder integrar a Puerto Rico, la estadidad como desarrollo, como forma de culminar su desarrollo político. Que Estados Unidos ha tenido múltiples oportunidades para resolver el problema colonial de Puerto Rico, claro que sí. Por eso es que nosotros como estadistas hemos estado luchando en el propio Congreso dentro de los partidos nacionales para que se incluya el resolver el problema colonial de Puerto Rico. Por eso fue en esa dinámica de desarrollo, en 1950, viene un líder del Partido Popular y se desafilia del Partido Popular y se va al Partido Independentista, Vicente Heigel Polanco, cuando se da cuenta de que lo que en un momento dado estaba propiciando el Partido Popular, que era solicitarle a Estados Unidos, al Congreso, dos cosas. Uno, que le diera de manera temporera la autoridad para desarrollar su propia constitución, en tanto las situaciones de aquella época de la Segunda Guerra Mundial
se estabilizaban, y una vez eso se resolviera, que entonces diera a Puerto Rico la opción de la autodeterminación mediante las dos fórmulas finales, independencia o estadidad. Hegel Polanco se da cuenta de cuál es la línea y qué es lo que está negociando Muñoz en el Congreso, y de hecho escribe una carta abierta a los populares de aquella época, en 1950, donde llamaba a Muñoz embustero, porque decía que le había mentido al pueblo popular de decir que iba a desarrollar a Puerto Rico hacia la independencia, que era el punto de partida de Muñoz original, o brindarle la estadidad para resolverlo de manera permanente, y se fue por la tercera que negoció, que es ni una ni la otra. Ahora, la pregunta, el punto final de tu pregunta, ¿por qué se puede incluir a Estados Unidos o a Puerto Rico dentro del desarrollo hacia la estadidad? Porque es una opción digna, es una opción que de hecho la voy a cerrar con una expresión que hiciera un líder puertorriqueño en un momento dado, y decía: pero sé que como estatus la estadidad es digna, porque reconoce igualdad completa y porque otorga poderes que jamás pueden ser arrebatados. Hay muchos puertorriqueños que creen en la estadidad, que creen que es digna, como yo lo creo, y que además sinceramente creen que es buena. Luis Muñoz Marín, 17 de julio de 1951. La estadidad es digna y nosotros vamos a seguir luchando por la igualdad para Puerto Rico. Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes a los panelistas también. Mi nombre es Amaury Torres, estudiante de filosofía, y la pregunta va para el honorable Manuel Natal Albelo y el licenciado Hugo Rodríguez. Ambos representan una fórmula de estatus muy diferente a las otras, ¿verdad? Las otras son anexionadas a la nación americana de esa manera, ¿verdad? De distintas maneras, pero ambas están anexas. La de ustedes es más separatista o independiente, o soberanista, como le quieran decir la etiqueta, como decía ahorita. En la cuestión de la ciudadanía, ¿qué favorecen ustedes? La fórmula que ustedes representan, ¿qué ciudadanía? ¿La ciudadanía americana o la ciudadanía independiente puertorriqueña? Abunden un poco sobre... Bueno, déjame, ¿verdad? Hablando de las palabras que se utilizan, usted describió un poco las opciones que representamos tanto el licenciado Rodríguez como yo como una separatista. Bueno, yo creo que quienes nos separan del resto del mundo son los que pretenden que solamente tengamos una relación de colaboración indigna como la actual, que yo creo que en su momento, ahora en el que estamos viviendo, con todo lo que ha ocurrido, es indigna. Así que aquí nadie está hablando de separarse, estamos hablando de integrarnos. En nuestro caso, de integrarnos en una relación de dignidad con los Estados Unidos que nos permita también tener otras integraciones con el resto del mundo. Y yo creo que, y dejo que el compañero del Partido Independentista lo defina como ellos lo entiendan. Sobre el segundo tema del tema de la ciudadanía, yo estuve el pasado cuatrenio recorriendo el país, educando sobre el ELA soberano en comités del Partido Popular Democrático. Y la pregunta número 1 era la de la ciudadanía. Y yo decía ahorita, pero ¿qué asociamos con la ciudadanía? ¿Qué es para el puertorriqueño importante esa ciudadanía estadounidense? Y cuando uno le pregunta a las distintas personas, uno se da cuenta que lo que se asocia con la ciudadanía particularmente es el libre tránsito, es la capacidad del trabajo en los Estados Unidos, cosas que tienen otros ciudadanos que no son ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos. ¿Qué yo favorezco? Que los puertorriqueños puedan escoger, que tengamos nuestra ciudadanía puertorriqueña, que tengamos nuestra ciudadanía estadounidense, y aquellos que quieran utilizar ambas, la utilicen. Que aquellos que quieran solamente tener una, pues solamente se queden con una. Y eso es una decisión de cada puertorriqueño. Aprovecho para decir, existe una ciudadanía puertorriqueña ahora mismo. Existe una ciudadanía puertorriqueña antes que una ciudadanía estadounidense. De hecho, la ciudadanía estadounidense, cuando se le impone
al pueblo puertorriqueño se le impone en función de la ciudadanía puertorriqueña. Porque decían que serán ciudadanos estadounidenses aquellos que eran ciudadanos puertorriqueños previo a, y ahí puede ir al código político y puede ver los cambios que se hicieron a finales de los 90 por legislación del PNP a raíz del caso de Juan Maribraz. Hoy en día, ciudadanos puertorriqueños, que la forma de certificarlo es el certificado que emite el Departamento de Estado, que viven en España, continua e ininterrumpidamente, por un periodo de 3 años, van y solicitan la ciudadanía española por concepto de residencia. Y ese mismo puertorriqueño que va allí en gestión de solicitar esa ciudadanía española luego de vivir 3 años continuos e ininterrumpidamente en España y saca y dice que es un ciudadano estadounidense, le dicen no, usted no puede, tiene que venir en 10 años. Tiene que estar viviendo en España 10 años continua e ininterrumpidamente. Ese mismo puertorriqueño que va allí y dice que es un ciudadano puertorriqueño y enseña su certificado de ciudadanía puertorriqueña, sí usted puede, porque a los ciudadanos puertorriqueños le damos un trato de un país iberoamericano y el requisito de residencia continua e interrumpida en España para obtener la doble ciudadanía es de 3 años para los que sean ciudadanos de países hispanoamericanos, como lo es en este caso Puerto Rico. ¿Acaso hoy no hay un beneficio de tener en este caso una persona que tenga la doble ciudadanía? Yo creo que si nosotros pudiéramos tener más ciudadanía, deberíamos aspirar a tenerlas todas las que pudiéramos tener. Así que en mi caso particular, y dejo que el licenciado conteste ahora, una decisión de cada puertorriqueño, ambas ciudadanías estarían disponibles. Gracias. Yo, como dije cuando estaba hablando ahí, la independencia no es la separación, la independencia es el mecanismo para la interdependencia con todo el mundo. El aislamiento es lo que tenemos ahora. Así que, como hizo Manuel, es un poco en la terminología de cómo quisiste plantear la alternativa nuestra. No es independencia para aislarnos, sino independencia para enlazarnos con el mundo, que ahora no lo podemos hacer. Cuanto a la ciudadanía, ¿qué es la ciudadanía? Porque la ciudadanía es uno de esos términos, hablando aquí del diccionario, que tanto se ha hablado de cómo son los términos. La ciudadanía aquí ha sido como una especie de talismán que se usa como miedo, como si sin la ciudadanía no podemos respirar, no podemos hacer... Es un término que sin contenido se utiliza para meter miedo. ¿Qué es la ciudadanía? Miren, cuando los Estados Unidos aprueban la ley Jones, estábamos saliendo de la Primera Guerra Mundial. Y habían unas potencias europeas mirando para todo el mundo, incluyendo aquí. Y Estados Unidos en ese momento quiso informarle al mundo: esa finca es mía. ¿Cómo lo hizo? Imponiendo la ciudadanía. Y les voy a recordar que el único organismo electo en esa época bajo la ley Foraker, que era la que estaba antes de la Jones, era la Cámara de Delegados, presidida por un hombre que se llamaba José de Diego, a quien se le dice el caballero de la raza, y que por unanimidad, como dijo un senador, por unanimidad de todos, votaron en contra de la imposición de la ciudadanía. Ese era el único organismo electo, esa era la voluntad popular de nosotros, estar en contra, y se nos impuso en contra de esa voluntad manifiesta por la Cámara de Delegados. Yo me crié en el campo, y en el campo, cuando uno tenía vacas, cuando uno tenía ganado, el dueño de la finca le ponía las iniciales en la nalga de la vaca. Eso era el carimbo que representaba la ciudadanía en ese momento. Con estas vacas no se metan, esta finca es mía. Y ustedes que están estudiando Derecho, que son abogados, que lo van a hacer pronto, saben que la jurisprudencia resolvió que la imposición de esa ciudadanía no alteró aquella distinción de territorio no incorporado versus territorio incorporado, y que no cambió el curso de que eso quería decir que Estados Unidos quería acercar más a Puerto Rico. Eso ustedes lo saben. ¿Qué es realmente la ciudadanía? Es la definición jurídica de un individuo en relación a su nación. Y en Puerto Rico tenemos la anomalía que somos ciudadanos de una nación que no es la nuestra. Eso es anómalo. ¿Y qué nos da eso? Dicen, si me quitan la ciudadanía, pierdo el seguro social. Incorrecto. Seguro social es un derecho que usted pagó con aportaciones de su salario, no se lo pueden quitar. Tiene que ver más con el zip code a donde le mandan el cheque que con la ciudadanía. Que si me quitan la ciudadanía, pierdo la pensión de veterano.
Falso. Eso usted se lo ganó porque fue una guerra, a lo mejor vino sin una pierna, con un trastorno, usted prestó un servicio. Eso no tiene nada que ver con la ciudadanía. Lo único que la ciudadanía le da a los puertorriqueños es esa facultad de libre tránsito. Cuando usted va al aeropuerto de Filadelfia, Chicago, Nueva York o Florida, usted entró por la puerta que entran los americanos en vez de entrar por la puerta que entraron los franceses, los colombianos o los españoles. Eso es todo. Vamos a respirar igual sin la ciudadanía. Los que somos independentistas aspiramos a la ciudadanía puertorriqueña. Aspiramos a que esa anomalía de que uno es ciudadano de una cosa que no es mi nación, no sea así. Yo quiero ser ciudadano de mi nación. Pero sabemos que hay mucha gente que le gusta tener esa ciudadanía. El Estado de Derecho es que los que la tienen no se la pueden quitar. Tendrían que hacer un acto afirmativo de renunciarla. Yo no estoy muy seguro que si cometen un acto de traición también se la quitan. Pero creo que es secundario porque también te fusilan, en cuyo caso no es necesaria la ciudadanía. Así que mi aspiración es a que haya una ciudadanía puertorriqueña. El Estado de Derecho es el que los que la tienen no la van a perder. Y que esa cuestión del libre tránsito, nosotros tenemos la mitad de nuestra población allá. Se puede negociar un tratado de libre tránsito. Y van a decir aquí que si los tratados son inestables, que no sé qué. Mire, ya hubo un proyecto aquí, entre el 89 y el 91, el proyecto 712 del senador Bennett Johnston, que hablaba de las distintas alternativas de estatus y un capítulo completo se dedicaba a la independencia y todos estos temas se trataron. Así que ese tema de la ciudadanía, cójanlo con cuidado, pero la aspiración nuestra es la que te acabo de decir. Lamentablemente no tenemos tiempo para más preguntas. Vamos a atender la última pregunta y con esto cerramos la sesión de preguntas. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Rodríguez, estudiante de primer año. Y la pregunta va dirigida al honorable José Aponte. Se dice que bajo la estadidad todos los problemas económicos de la isla se resuelven. Podemos entender que la estadidad es un modelo político-económico. Como es reconocido, todos los estados tienen modelos políticos, el mismo modelo político, pero diferentes modelos económicos. O sea, que bajo la premisa de que la estadidad es un modelo político-económico, ese fundamento pues no pasaría. Puerto Rico necesita un modelo económico o un modelo político. ¿Cuál en primer lugar? Puerto Rico necesita poder desarrollarse plenamente, lo que no puede ahora porque el Congreso de Estados Unidos decide sobre Puerto Rico. Y nosotros lo que aspiramos es casualmente a que haya esa participación en esa toma de decisiones que se hace en el Congreso para nosotros poder tener la capacidad del modelo político pleno y del modelo económico que se nos impone. En este momento, supuestamente, y lo dije ahorita, supuestamente hay una autonomía fiscal. Supuestamente pues estamos viendo el resultado ahora mismo y nosotros ¿a qué buscamos? Aun cuando todos los estados pueden tener su modelo económico de desarrollo contributivo, más que económico, están basados en una economía próspera, que es la más fuerte en el mundo entero. Y nosotros, ¿a qué aspiramos? A que Puerto Rico pueda estar de tú a tú, igual que los 50 estados. El estado más pobre tiene mucho más desarrollo que Puerto Rico. Y hay que me puede decir, desde que yo nací estoy escuchando que Mississippi es el estado más pobre. Pero el promedio de ingreso anual en Mississippi es de $39,000 al año, mientras que en Puerto Rico son $19,000 al año. Hay una gran diferencia. Mientras en Puerto Rico, en el 2010, Puerto Rico recibió en fondos federales Medicaid, que es resultado, y decían, el compañero Hugo Rodríguez hablaba de que, y cuando hago mención, las diferencias son en la idea, no en la persona, para que estemos claros. Mientras él hablaba de que el seguro social no se puede quitar, cierto es, pero actualmente bajo la relación política con Estados Unidos, nosotros pagamos seguro social al mismo rate que lo paga cualquier residente de cualquiera de los 50 estados, pero la reciprocidad del gobierno federal hacia Puerto Rico es solamente de un 55%, cuando la base en todos los estados es un 83%. Porque como dijo don Rafael Hernández Colón, el gobernador de Puerto Rico, hace 2 semanas en una conferencia de prensa,
mire, si nosotros bajo el ELA tenemos los cupones de alimentos, tenemos el seguro social, tenemos, y siguió mencionando un montón de cosas y dijo, y a menos que exista justificación razonable, no se puede discriminar. Pues la justificación razonable está dispuesta en los casos insulares del principio del pasado siglo. Se puede discriminar contra los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico por estar simplemente en el territorio de Puerto Rico. ¿A qué aspiramos nosotros? A que no discriminen con nosotros y tener entonces el poder político, económico y social para desarrollar a Puerto Rico de igual a igual dentro de la nación americana y en el resto del mundo. Muchas gracias.